este caso yo les traigo unas perspectivas económicas y sociales del sector agropecuario panameño. Un punto de vista distinto a lo que usualmente vemos, casualmente por lo que mencionaba nuestro decano. Panamá tiene una deuda en lo que es la producción científica y publicaciones de extensión sobre ciencias sociales agrarias. Entonces, esta exposición nos va a dar un panorama sobre las profundidades que tenemos que analizar del sector agropecuario panameño. Por ser un foro internacional, les comparto una breve reseña socioeconómica de Panamá. En Panamá destacado en la región latinoamericana y posiblemente en el mundo como uno de los países con mayor crecimiento económico, esto analizando el indicador del Producto Interno Bruto. Según datos del Banco Mundial, haciendo estimaciones entre el 2000 y 2018, el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto entre el número de habitantes en Panamá, tuvo una variación relativa de aproximadamente 380%. Esto es un gran crecimiento económico. Sin embargo, no dice nada sobre la distribución de esos ingresos. Hoy por hoy ya no solo basta producir riqueza, sino distribuirla. Es más, estamos afrontando nuevos desafíos de desarrollo sostenibles que necesitan una mirada más profunda a lo que es el desarrollo humano, al desarrollo del entorno, la sociedad y la conservación del ambiente. Nosotros destacamos por nuestro crecimiento económico, pero también destacamos por el índice de Gini, que es un indicador de desigualdad, de cómo se están distribuyendo los ingresos. Nosotros ocupamos la posición número 141 de 159 países, siendo la 159 la peor distribución en el mundo. O sea que nos encontramos nosotros en una posición muy alarmante desde el punto de vista de cómo se distribuyen nuestros ingresos económicos. Aquí yo les presento unos indicadores socioeconómicos de los países centroamericanos, ¿verdad? Donde se puede observar que Panamá tiene el PIB per cápita más alto de la región, seguido por Costa Rica, que tiene un comportamiento parecido al de Panamá. Sin embargo, desde el punto de vista de la producción económica, Panamá ha destacado prácticamente desde que nos conformamos como república en los sectores ligados a los servicios, sobre todo, y a la industria. Y esto ha sido por la posición geográfica de nuestro país y las características de nuestro istmo. Se conoce en Panamá nuestro Centro Bancario Internacional, el Canal de Panamá, la construcción ha tomado bastante auge. Por ejemplo, el sector agropecuario de Panamá realmente no ha crecido desde 2007 al 2017. Se ha mantenido prácticamente constante en producción económica. El sector industrial se ha multiplicado por 3 en lo que es su producción económica y el sector de los servicios por 2. Esto más o menos nos da una idea del potencial económico de los sectores económicos de Panamá. En un artículo de la BBC, a nosotros nos reconocen como el Singapur, ¿verdad?, latinoamericano. Si nosotros hacemos la comparación, Singapur también es un país que está totalmente relacionado con la actividad del comercio. Entonces, ahora veamos nosotros una mirada al sector agropecuario panameño, porque siempre hemos destacado en indicadores macroeconómicos, pero a nivel sectorial la cosa es distinta. Bien, como introducción a esta exposición le puedo decir que la liberalización económica acentuada desde finales del siglo XX, porque tenemos 30 años de liberalización económica, desde mi punto de vista ha causado un desequilibrio urbano-rural, ¿okay? Y esto no solamente en Panamá, sino en muchos países de Latinoamérica. Nosotros tenemos que concebir los asuntos del desarrollo agropecuario y rural porque están relacionados a la producción agropecuaria de bienes alimentarios y no alimentarios, al desarrollo humano, principalmente de la población rural, a la economía rural para la inclusión económica de los territorios y a la seguridad y soberanía alimentaria de los países. Y esta discusión sobre la seguridad y soberanía alimentaria no se ha dado en Panamá. ¿Qué tipo de modelo alimentario nosotros queremos establecer de aquí a futuro? Porque podemos tener seguridad alimentaria importando alimentos, pero podemos tener un
sistema alimentario más soberano, sobre todo en los bienes más sensitivos. Entonces, por último, puedo decir como introducción que el desarrollo agropecuario y rural de la época implica nuevos desafíos. Y esos desafíos tenemos que comprenderlos, pero para ello tenemos que dar una mirada profunda. Porque los debates en los medios de comunicación y en algunos puntos esenciales se siguen dando de manera superficial. Fíjense las noticias, ¿no?, que nosotros vemos en los medios de publicación. Sector agro con el PIB más bajo de los últimos 48 años. El sector agropecuario requiere ser eficiente. Por otro lado, el crecimiento económico ha relegado al sector agropecuario. Entonces, aparentemente lo que tienen posición ante los medios de comunicación son economistas puros que solamente miran la producción económica, pero no realmente el valor de un sector agropecuario para el desarrollo de la nación y para el desarrollo de la población rural. Entonces tenemos que preguntarnos si el sector agropecuario ha decaído en cuanto a su producción económica. Y nos muestran siempre la gráfica del aporte del Producto Interno Bruto agropecuario al PIB en términos porcentuales. Y lo hemos visto de esta manera en distintos medios de publicación, inclusive en conferencias de académicos, de ministros consejeros para asuntos agropecuarios. Y se dice que en 1960 Panamá tenía un aporte porcentual del sector agropecuario al PIB de un 20% y hoy en día de aproximadamente 2%. Fíjense que para el 2003 el PIB en aporte porcentual en Panamá era de 7.14% y en el 2016 de 2.7%. Esto no es un indicador para analizar la condición del sector agropecuario. Fíjense, les comparto yo aquí algunos países que demuestran que la disminución del aporte porcentual del sector agropecuario al PIB es un comportamiento económico normal. Principalmente se debe a que en el sector industria o sector industrial y el sector de los servicios hay mayor agregación de valor. Aparte, en el modelo panameño se le da mucho énfasis a las políticas económicas dirigidas a fortalecer las actividades de servicio. Ok, aquí vemos a China, por ejemplo, desde el 97 hasta el 2017, pasó de un 18% de PIB en porcentaje a prácticamente un 10%. Lo mismo pasa con otros países como Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá en rojo, el último. Y si no nos convence todavía esto, les presento yo esta gráfica sobre la contribución sectorial, es decir, de los sectores económicos al PIB de potencias agrícolas y países desarrollados, exceptuando Panamá, por supuesto. Argentina tiene una contribución del sector agropecuario al PIB del 5%, Francia de 3%, Israel de 2.4%, Holanda de 1.8% y Japón de 1.2%. Por lo tanto, ya esto no debe ser el punto de análisis crítico para el sector agropecuario y su condición. Fíjense también que hay una dominancia, ¿verdad?, del sector de los servicios a medida que los países se desarrollan. Ahora sí podemos ver un indicador un poco más noble con respecto al sector agropecuario, que es el aporte en términos monetarios, en este caso en balboas. Nosotros desde 2009 hasta la fecha nos hemos mantenido en una tendencia creciente, pero sí poco a poco. Yo les mencionaba ya que del 2007 al 2017 prácticamente no hemos tenido un incremento. Y en otros sectores sí hemos visto que ha doblado o se ha triplicado. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis, una autoevaluación de qué tenemos que hacer para dinamizar la economía en el sector agropecuario, pero hacer las comparaciones con el sector agropecuario y su historia. Entonces, aquí se ve en el 2008-2009 esta gran caída que realmente se debe a la crisis internacional que sufrimos en el 2008, relacionada a una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Eso impactó el mercado internacional de bienes alimentarios, también del mercado bursátil, y eso afectó principalmente las exportaciones en el caso de Panamá. Aquí les presento otro dato importante que tenemos que conocer, que es la balanza comercial de productos agroalimentarios en Panamá. Notemos que en el 2008 Panamá tenía
una exportación superior a las importaciones en millones de balboas. Posterior a la crisis, recibimos un impacto, ¿no?, en esa crisis, y nosotros del 2009 en adelante hemos tenido una balanza comercial de productos agroalimentarios en déficit. Es decir, se importa más de lo que se importa. Y para el 2019, fíjense, prácticamente nosotros importamos casi 3 veces más productos agroalimentarios de lo que exportamos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, hemos firmado tratados de libre comercio, tratados de promoción comercial, pero ¿cómo el sector agropecuario ha aprovechado las oportunidades? ¿Quiénes negocian en esas mesas de los acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países? ¿Tenemos representantes del sector agropecuario o tenemos solamente representantes del comercio, de los sectores comerciales? Esas son preguntas que tenemos que hacer. Aquí pueden observar lo que les mencionaba, ¿no? La caída de las exportaciones, sobre todo de bananos y de los rubros no tradicionales como melón, sandía y piña, que después de la crisis financiera mundial, internacional, no se han podido recuperar. Y por supuesto, eso impactó grandemente nuestra balanza comercial de productos agroalimentarios. El tema es, ¿por qué nosotros no hemos podido recuperar las exportaciones de estos rubros y quizás de otros rubros emergentes? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Vamos ahora a conocer un poco las características de las explotaciones agropecuarias según el Censo Agropecuario de 2011. Los censos se aplican cada 10 años. Se estima que el censo agropecuario, el octavo, se realiza en 2022, producto de la pandemia. Los productores agropecuarios, ¿verdad?, en el país, las explotaciones agropecuarias en el país son un total de 248.560. De esas, recibieron asistencia técnica el 4.18%. Recibieron financiamiento el 2.32%. Reportaron título de propiedad el 58%. Es decir, aproximadamente el 42% no tiene título de propiedad, siendo esto un requisito importante para el otorgamiento de financiamiento o préstamos agropecuarios. Y lo triste es que muchos bancos que tienen cartera agropecuaria cambiaron la disposición porque antes aceptaban derechos posesorios. 42.7% son menores de media hectárea, el 99% personas naturales, es decir, hay pocas empresas agropecuarias en el sector agropecuario, las que están manejadas por un administrador, 1.38%, y las que declararon maquinaria, 21.60%. En términos de maquinaria, bueno, eso va desde de helicóptero hasta máquinas fumigadoras, trapiches, incubadoras, etc. Vayamos a algo interesante, la información agropecuaria. Fíjense, aquí estamos hablando de la información que reciben las explotaciones agropecuarias, los propietarios, los trabajadores. En el 2011, 141.000 productores de 248.000 no recibieron ningún tipo de información, nada. El medio más abarcador sigue siendo la radio, ¿verdad? En el 2011 fue esto y me parece que no ha cambiado mucho. El acceso al Internet, ¿verdad?, a la información a través del Internet es de 0.36%. Y aquí me surge algo. Yo escucho muchos expositores hablando del sector agropecuario y las tecnologías 4.0, pero ¿cuáles son las realidades de la mayoría de nuestros productores? Hay que hacer algún tipo de diferenciación, agricultura familiar, empresas agropecuarias o agronegocios. Otras características interesantes, bueno, la escolaridad de los productores. Si nosotros sumamos los productores que no tienen ningún grado de escolaridad, primaria incompleta y primaria completa, esto ronda cerca del 69% aproximadamente. Y esto es una barrera para la transferencia de conocimiento, de tecnología, y más aún cuando hablamos de temas tan complejos como cambio climático, por ejemplo, o sistemas de alerta sobre posibles riesgos climatológicos. Eso es muy complejo.
Los que tienen universidad completa, 6.64%. En cuanto a la edad de los productores, aquí podemos observar que la mayoría de los productores tienen una edad superior a 45 años, ¿verdad? Cerca del 60%. Fíjense que menores de 21 a 24 años está rondando el 3%. Entonces, este es un criterio interesante para las políticas públicas de relevo generacional en el sector agropecuario. ¿Por qué el BDA establece una edad de 25 años, si siendo un productor de 35 años es considerado un relevo generacional? Entonces, ¿por qué establecer un criterio de 25 años como una edad para formar parte de la cartera de mi primer crédito agrícola, que es lo que quiere fomentar el nuevo ingreso, ¿no?, de personas jóvenes al sector agropecuario? Y otra interesante es que la población residente en el hogar de productor abarca aproximadamente 700.000 personas. Así que más o menos 3 personas dependen de cada productor. Hay un micrófono que está molestando. Muchas gracias. Otra mirada que tenemos que ver nosotros es la población económicamente activa, que es la población que está ocupada o que está en búsqueda de empleo, pero no logra insertarse en el mercado laboral. Si nosotros hablamos en términos generales, ¿no?, de la población económicamente activa total en Panamá, hacemos la distribución según sector económico, decimos, el sector agropecuario emplea aproximadamente el 15.36% de la población económicamente activa. Ahora, si hacemos una división y vamos más a un nivel más profundo, fíjense que la población rural, ¿verdad?, el 46% de la población económicamente activa en el sector rural se emplea en el sector agropecuario. O sea que hay una mayor relevancia y eso no se ve en los medios de comunicación ni en los debates. Otra cosa interesante, a veces se cuestiona mucho a los productores o a los hijos de productores porque no quieren permanecer en la faena agropecuaria. Pero tenemos que considerar algo. Las personas toman decisiones lógicas y la mediana salarial de los agricultores y trabajadores agropecuarios está en 397.3 balboas y la mediana salarial nacional 656. Esto para el 2017. Pero si vamos a la construcción tiene una mediana salarial de $750 aproximadamente. ¿Qué significa? Hay algunos sectores que están atrayendo jóvenes y eso va provocando un éxodo rural. Y por eso tenemos que reinventar cómo dinamizamos el sector agropecuario, cómo atraemos a los jóvenes. A veces pareciera que el sector agropecuario no responde al país frente a su función de aprovisionamiento alimentario, ¿verdad? Pero no podemos ver esto de manera fija. ¿Por qué tenemos esa ilusión óptica? Porque la población sigue creciendo y nuestro sector agropecuario se ha mantenido constante, podemos decirlo así, no ha crecido mucho. No ha crecido de acorde a el crecimiento poblacional, porque cuando hablamos de crecimiento poblacional hablamos de necesidades que se van creando. Fíjense que para el año 2030 se esperan aproximadamente 500.000 personas más de lo que tenemos en la actualidad. Pero eso se va agregando desde hoy con los nuevos nacimientos hasta el 2030. Entonces, las políticas de desarrollo agropecuario, las políticas agroalimentarias, las políticas de desarrollo rural tienen que tomar en cuenta los factores dinámicos y uno de ellos es el crecimiento poblacional. Entonces, de manera lineal podemos decir que vamos a tener en el 2030 un 13% más de necesidades con respecto a la actualidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para aumentar nuestra capacidad, por ejemplo, de producir alimentos? Pero este crecimiento no va a ser simétrico en todas las provincias. Aquí yo les presento una distribución provincial, por ejemplo, la que va a presentar un mayor crecimiento, por ejemplo, de 28% con respecto a su población. A la población actual es Bocas del Toro. Y así sucesivamente en algunas
comarcas de Gunayala, Emberá y Nuevo Buglé porque presentan los índices de natalidad mayores en el país. Y lastimosamente en esas zonas es donde más pobreza tenemos, más pobreza multidimensional. Así que si no actuamos con el desarrollo de una política de desarrollo agropecuario, de desarrollo rural, estos territorios que son altamente rurales van a ser reproductores de pobreza. Esa población sí que va creciendo, pero se va urbanizando. Nosotros poco a poco hemos visto una tendencia hacia la baja del porcentaje de la población rural. Como lo pueden ver, en 1960 había una dominancia de población rural en Panamá, pero hemos ido con el desarrollo urbanizando. Tanto que podemos decir que en Panamá tenemos hoy en día un 30% de población rural, un 70% de población urbana. Ante todo este escenario que hemos hablado de la riqueza de Panamá, bueno, Panamá todavía tiene problemas de subalimentación, que es un tema relacionado a que existen carencias nutricionales en términos de calorías, o sea, que la gente consume menos calorías de lo que necesita, de lo que demanda fisiológicamente el cuerpo. Entonces tenemos 400.000 panameños subalimentados. Eso más o menos corresponde a 9.5% de la población. Pero eso tampoco es simétrico. Hay algunos lugares que están presentando mayores índices de subalimentación. Por ejemplo, comarcas indígenas, provincia de Boca del Toro y Darién. Si queremos ir un poco más allá, hacemos una relación entre pobreza multidimensional, que es la nueva forma de medir la pobreza. Antes se medía solamente con el nivel de ingreso, pero se ha propuesto mecanismos un poco más rigurosos, porque sí, Panamá es considerado un país de ingreso alto, pero ¿qué está sucediendo con la distribución y cómo se está desarrollando las personas? Bueno, les puedo decir que en Panamá hay 775.000 panameños multidimensionalmente pobres. Aquí vemos los criterios que involucran la medición de pobreza multidimensional, educación y cada uno de sus subcriterios, vivienda, servicios básicos, acceso a Internet, siendo el Internet hoy en día tan importante. Y bueno, hemos visto cómo quedamos mal parados ante esta pandemia y la ruptura del contacto físico y cómo las personas tenían acceso o no a la tecnología, a la cobertura del Internet. Entonces, es un factor de pobreza. Ambiente, entorno, saneamiento, trabajo y salud. Si vemos aquí la tabla, las provincias o comarcas indígenas nuestras que presentan mayor población rural son las que tienen el IPM mayor. Por supuesto, porque estamos hablando de temas de acceso básico a salud, de educación, de empleo digno, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos nosotros que hacer énfasis. Y es que el sector agropecuario puede ser una vía para sacar de la pobreza y para sacar de la subalimentación a esta población rural que está altamente en riesgo y que necesita desarrollarse como seres humanos. Necesitamos que se dé el desarrollo humano en algunos territorios de nuestro país porque hay una alta desigualdad étnico-territorial y eso hay que reconocerlo y hay que actuar conforme a esas evidencias. Entonces yo digo, las políticas públicas agropecuarias son el combustible para el desarrollo humano en las zonas rurales. Bien, aquí les dejo brevemente lo que es una política pública para los estudiantes que no conocen, para los productores y público en general. Son medidas y acciones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos. ¿Okay? Atienden necesidades y problemas del desarrollo de los territorios a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. En el caso del sector agropecuario son acciones dirigidas a atender, ¿no?, los problemas y las necesidades del sector y de sus actividades. Hay dos enfoques sectoriales y multisectoriales. No voy a entrar en ese detalle, pero sí se los menciono en esta diapositiva. Bien, esas políticas públicas que son instrumentos, son medidas, ¿verdad?, son instrumentos normativos, necesitan ciertas condiciones, ¿no?
necesita voluntad política. En el caso del sector agropecuario, quizás este gobierno ha demostrado un poco más ante los medios esa voluntad de desarrollar el sector agropecuario en comparación con los otros, ¿no? Así que es muy importante que exista esa voluntad de hacer. La capacidad técnica viene a ser muy importante dentro del engranaje para crear las políticas públicas, porque necesitamos trabajar las políticas públicas en base a evidencia. No puede ser un tema de yo pienso, yo creo, o un tema ideológico, que a veces nos ha hecho mucho daño en Panamá, porque no se realiza el verdadero estudio de las realidades, de las necesidades de las poblaciones. Hay un tema de recursos, se crean instrumentos normativos de políticas públicas, pero no se toma en cuenta si tenemos el talento humano, si tenemos el presupuesto, si tenemos la tecnología, y eso es un tema importante. Tanto que yo digo que hoy en Panamá tenemos buenos instrumentos normativos de políticas públicas, pero fallamos en la parte operativa, en la parte de ejecución. Un marco normativo favorable, yo pienso que hemos logrado alcanzar un buen nivel de marco normativo. Fallamos mucho en lo que es la participación ciudadana. Tenemos un pensamiento colectivo poco desarrollado. Y en la última, la comunicación y evaluación. Primero de los instrumentos de políticas públicas y luego de la evaluación. ¿Cuáles son los resultados de esas políticas públicas? Y aquí a un lado les pongo, pues, cómo se tiene que trabajar hoy en día desde el punto de vista de las políticas públicas. Tenemos que tratar los temas a niveles territoriales, favoreciendo la creación de la gobernanza, el acto del buen gobierno, pero el verdadero buen gobierno, es decir, los gobernados y los que gobiernan llegan a acuerdos en base a las necesidades reales de las personas. Con ese tipo de sistema se puede crear una inclusión productiva del sector agropecuario y una inclusión económica de esos territorios que están vulnerados, que han sido vulnerados por el desarrollo. Entonces, aquí les presento los niveles para que tengan una idea. Lo primero que se establece es un nivel superior, ¿no? Macro, es una política. Luego vamos aterrizando con planes y estrategias. Normalmente esto se relaciona ya a una institución o un grupo de instituciones, programas, ¿verdad? Proyectos y acciones. Y tiene que haber una coherencia real entre cada uno de estos niveles. Entonces, para que estos instrumentos políticos de políticas públicas, en el caso del sector agropecuario, puedan accionarse, puedan ejecutarse, se necesita de una institucionalidad. Es decir, las instituciones agropecuarias son las que permiten que las políticas agropecuarias accionen. Y aquí yo he hecho un recuento de algunas instituciones del sector agropecuario. Por ejemplo, en educación agropecuaria media y superior tenemos al Instituto Nacional de Agricultura, a los institutos profesionales y técnicos agropecuarios, que suman aproximadamente 37, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y a la Facultad de Medicina Veterinaria. Pero les tengo un comentario. El INAH, por ejemplo, desde el 2012 tiene un FODA, un análisis de fortaleza. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Cierren el micrófono, por favor. Gracias. Por ejemplo, le iba diciendo un comentario. El INAH en el 2012 hizo un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y allí puso las necesidades que tenían y no hubo ninguna reacción en 9 años para modernizar el INAH. Y el INAH, que es el emblema de la educación agropecuaria media, ¿cómo estarán los institutos profesionales y técnicos agropecuarios en el país? Están muchos en abandono. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, en su sede de Panamá, en 2013 fuimos removidos de nuestro centro de investigaciones y enseñanza en Tocumen por un proyecto de desarrollo nacional, que fue la ampliación del aeropuerto de Tocumen. Pero no hemos visto ese interés por parte del Estado por recuperar un lugar donde se formaban productores, donde se formaban estudiantes, donde se producía material genético, es decir, semillas, semen, se vendían animales, etc. O sea que allí tenemos un grave problema.
Y bueno, tenemos también investigación agropecuaria, el sistema de extensión rural del MIDA, que realmente no es un sistema, ANATI, IPACOP, el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, el IPACOP es el Instituto Panameño de Cooperativismo, para hacer un poco de docencia y explicarle a los colegas que nos miran desde el internacional. ANATI es una autoridad de titulación de tierras. El BDA es la banca, el crédito agropecuario. Y fíjense que en el banco lo mucho que se critica es los desembolsos tardíos. Si uno mira los cierres agrícolas del MIDA que publican sus técnicos, desde el 2011 dicen financiamiento tardío, desembolso tardío en todos los cierres agrícolas. Pero ¿por qué no se reacciona? ¿Por qué no tenemos un indicador institucional en el BDA para disminuir los tiempos de desembolso? Por otro lado, tenemos el Instituto de Seguro Agropecuario, tenemos el Instituto de Mercado Agropecuario, los servicios por cosecha, y yo hoy en día puse las telefónicas porque es importante contar con una cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales, claro, abarcando las actividades económicas del sector agropecuario. Como conclusión, bueno, yo le puedo decir que el PIB en términos de aporte porcentual no es un indicador que define la condición productiva del sector agropecuario. Hay indicadores más profundos que nosotros tenemos que analizar y aquí se les presentaron algunos de ellos. Panamá tiene un gran desafío de atender las necesidades de su creciente población. Nos esperan 500.000 personas en el 2030. ¿Y qué vamos a hacer en términos de aprovisionamiento de alimentos y materia prima? Por otro lado, tenemos el reto de combatir la pobreza rural, que es una pobreza específica. No podemos mezclar la pobreza nacional con la pobreza rural. Son distintas acciones que se tienen que tomar, son distintas variables que van a hacer que las personas salgan de su condición de pobreza y que se logre combatir la subalimentación en las zonas vulneradas, no vulnerables como a veces se quiere decir. Hemos olvidado la importancia que tienen los territorios rurales. Yo les digo, ¿dónde están ubicadas las hidroeléctricas que nos permite tener seguridad energética en nuestro país? ¿Dónde nacen las mayorías de fuentes de agua? El aprovisionamiento de materia prima como madera. Entonces, ¿cuál es nuestra reciprocidad entre los sectores urbanos y rurales? Hay que cambiar hacia una nueva ruralidad. Los especialistas hablan de nuevas conexiones entre el sector o las áreas urbanas y las áreas rurales. Entonces, hay que posicionar hoy en día la pobreza rural, la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana, la descentralización, tener enfoques territoriales y las interrelaciones urbano-rurales en la agenda de desarrollo nacional. Para mí, ¿qué requerimos? Políticas de desarrollo agropecuario y rural integral y sostenible, por supuesto. El periodo pasado del presidente Varela funcionó sin ningún plan estratégico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que es el que rige la política o los instrumentos políticos para mejorar el sector agropecuario. No hay. Todavía no tenemos, está supuestamente en desarrollo una política agroalimentaria, pero todavía no tenemos, ya ha pasado un año. ¿Qué otra cosa? Requerimos políticas diferenciadas porque existe una heterogeneidad social y productiva que puede ser étnico-territorial, pero nosotros no hemos hecho los estudios necesarios para hacer la diferenciación. Hoy por hoy, suerte que tenemos un instrumento normativo, una ley sobre agricultura familiar, y eso nos da por lo menos una perspectiva para entrar a desarrollar ese sector que prácticamente no ha sido atendido, porque no es lo mismo tener un programa de crédito general donde todos se pueden beneficiar. ¿Y quiénes se benefician? Los que tienen mayor acceso a la información, los que están más conectados, los que tienen mejores capacidades administrativas, por ejemplo. Pero ya con una diferenciación existe una oportunidad dirigida hacia ese sector que lo necesita. Y por último, yo digo, se requiere una optimización de la oferta de bienes y servicios de la institucionalidad del sector agropecuario. Todas las instituciones que yo les mencioné hace poco necesitan reinventarse, optimizarse, ser más eficientes en términos del talento humano que está siendo reclutado o que forma parte del equipo, en términos de tecnología,
de presupuesto, etcétera, etcétera. Y bueno, yo les comparto esta presentación en un enlace, tengo esto en una nube para que todos tengan acceso a esta información, porque la información se produjo para que se divulgue. Entonces, gracias por su atención. Solamente un anexo rápido. Fíjense que de la distribución de los servicios de respaldo, el 70% se da en subvención, no subsidio, es una subvención realmente porque se apoya la producción. El 70% de los fondos se dirige hacia la subvención del quintal de arroz húmedo y sucio, 750, y que realmente eso no ha beneficiado a los productores con menor productividad. Y también que es un programa que no es diferenciado y es una transferencia monetaria no condicionada, es decir, no hay ningún tipo de condiciones de inversión para mejorar la productividad. Por eso es que hemos visto que hemos crecido un poco en la producción de arroz, pero ese es un crecimiento falso. Cuando se suspenda la subvención, vamos a tener una caída grave. Estamos hablando de que se va más o menos 45 millones anuales, que equivale al 70% de la distribución de servicios de respaldo. Eso es una forma de malgastar el dinero en vez de trabajar los servicios generales, por ejemplo, en términos de investigación, comercialización, educación agropecuaria media y superior. Y aquí también les muestro cómo hemos tenido un desfile de ministros en las últimas administraciones, ¿no? Cambios de ministros, lo cual ha causado un impacto en todas las instituciones porque están regidas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Entonces, ese es otro factor que nos ha causado molestia. Y bueno, también unas publicaciones que tengo para ustedes, para los que quieren leer un poco más y apoderarse para lograr una transformación del sector agropecuario y desarrollarnos como nación de manera sostenible. Muchas gracias a todos.